tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los viajes de la gente del PRO a Lomas de Zamora y Asunción, nos preguntamos si tienen alguna relación. Porque Macri podría estar buscando cuál es la salida el día que llegue hasta él la ola implacable que se le viene encima de la responsabilidad final y no solamente política que tiene en esta tragedia republicana que ha vivido la Argentina por el espionaje de su gobierno. Algo que no ocurre con demasiada frecuencia y que le ha costado en los Estados Unidos la presidencia a Nixon por muchísimo menos de lo que ahora sabemos que ha sucedido en la Argentina de este tiempo. Magdalani, la señora Ocho, como le quieran llamar, estuvo hoy en Lomas de Zamora. A la entrada y a la salida prácticamente se negó a hablar porque lo que ella está haciendo es intentar dinamitar la causa. La quiere llevar a Comodoro Pi, que es lo mismo que tomar una caja y lanzarla al Río de la Plata. Los jueces de Comodoro Pi, con una causa vinculada al establishment, ya no solamente al PRO, con algo que puede complicar a los periodistas del establishment y por supuesto a todos los políticos del PRO, no tiene demasiado andamiento. Por eso poco podía esperarse de la relación de Magdaleni con la causa ahí en Lomas de Zamora, donde está recusando todo, donde dice esto no vale, esto no sirve. Si la señora estuviese a buenas con esta realidad, no debería tener tanto problema en declarar una cosa que para ella debería estar clara. Y si no lo está, cualquier juez decente seguramente va a tomar cartas importantes en el asunto. Magdalani sabe, como sabe Carrió, por ejemplo, que ella está hasta las cejas en el tema del espionaje. Es una vergüenza, lo voy a seguir diciendo. Magdalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Si ellos lo dicen, todo este absurdo que se vive en lo que no fue una república, sino en todo caso una sociedad cooptada por una forma de poder tremendo como el que desató la gente del PRO y el establishment a través del PRO en la Argentina. Tan absurdo todo. Miren que Massot, un hombre que es de los más intelectuales, de los más preparados indudablemente de todo el PRO, admite que el espionaje existió, que no hay manera de discutirlo y que tiene que ver con el gobierno. Sí, hoy lo que tenemos es la constatación de que el espionaje existió y que era llevado a cabo por empleados de la AFI. Eso es lo que sabemos, fuera de cualquier opinión, y eso en sí mismo, si terminara acá, ya enviste una gravedad sin precedentes. Claro. Que existan recursos públicos originariamente destinados para la inteligencia, para combatir el crimen organizado, que tantas vidas se cobran en nuestro país, la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo, estén derivados, tergiversados y reorientados a actividades ilegales de espionaje político, en sí mismo ya es gravísimo. Claro. Ahora, después lo que le queda a la justicia, y que de vuelta hay que tener una extrema prudencia a la hora de opinar, es si había una cadena de mando y en todo caso cuál era. Siempre dependerá de la voluntad que tenga la justicia por hacerse respetar. Pero miren lo que sucede en estos temas que cuesta tanto, da mucho dolor presentar, porque además de Massot, Santilli, cuando le preguntaron si él pensaba que el asunto llegaba a Macri, por eso relacionábamos lo de Magdalani en Lomas de Zamora y lo de Macri en Asunción, debe estar por llegar a San Fernando, hay una cierta expectativa, a ver cómo explica el tema de la cuarentena. ¿Qué dice de por qué tenía tanta necesidad de ir a verse con el expresidente Cartes y después le dijeron, ya que está acá, no lo quiere ver también al actual presidente de Paraguay, que seguramente es toda gente del mismo palo y se llevaron muy bien? No lo recibió en cambio la FIFA, lo cual más adelante lo vamos a tratar, es un tema interesante. Pero miren Santilli, cuando le preguntan si Macri puede estar involucrado, ¿cuánto tarda en responder? ¿Y cuánto queda claro de ese tiempo que él se toma para decir que espera que no esté involucrado? Mal, la verdad que no me gusta, la verdad que me da asco, pero he sido citado por el doctor Villena como víctima y damnificado de escuchas, espionaje, no sé qué título ponerle. Esperaré cuando me toque ir para que me cuente todo lo que hay, ¿no? Sí. O para que me muestre todo lo que hay. ¿Y cómo te deja eso en tu relación con Mauricio Macri? Siento que no tiene nada que ver, vamos a ver, esperemos a ver qué es lo que demuestra la justicia. ¿Vos crees que él no tiene, crees por ahora que él no tiene nada que ver? Yo siento que no tiene que ver.
Bueno, no era esta la idea que teníamos de presentación, sino la pregunta que le había hecho Romina Calderaro en su momento y que él demoró, pero es prácticamente lo mismo, es decir, creo que no, espero que no. Está llegando Macri a San Fernando. Me gustaría tomar contacto con Rafael Palavecino, aunque sea brevemente, para que de espionaje este día tan especial. ¿Cómo le va? en el que Macri ¿Cómo le va? sí- ¿Susana Martinengo la conoce, Macri? Ah, me cortaron. El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, cargando las cartas que le preguntamos Bueno, ahí me dicen que está llegando Macri de Paraguay, ha generado una cierta expectativa que no va a satisfacer, porque él sabe que en este momento los periodistas le van a preguntar qué opina de lo de Magdalani en Lomas de Zamora, qué tiene que ver usted con el espionaje. A lo mejor se para y dice esto es un invento, no tengo absolutamente nada que ver. Ya tenía cara para hacerlo cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, espiaba hasta la hermana, como sucede ahora con otra hermana, y él decía que no tenía relación con el episodio. No sé si puedo tomar contacto con Rafael Palavecino. Es muy interesante documentar este viaje de unas pocas horas a Paraguay, en el que le pasó por encima el tema de la cuarentena, en el que no le importó este aspecto. En Paraguay había gente que estaba indignada por la presencia de Macri, que no cubrió ninguno de los protocolos previstos en ese país. Una cuestión de diplomáticos. Los diplomáticos parecería ser que en tiempos en los que toman el coronavirus, hasta los presidentes, los diplomáticos parecería que no, y en esa calidad es que lo recibieron. ¿Lo puedo escuchar a Rafael Palavecino? Bueno, vamos a continuar nosotros desde aquí. Leopoldo Moró sabe perfectamente qué es lo que sucedió en este tema del espionaje, porque él recibió a varios de los espías en la comisión bicameral. Entonces, Moró está en condiciones de hablar muy claramente de lo que significa la indagatoria a la que hoy sometieron a Magdalani, el juez Augé y las fiscales actuantes. Lo supo Mario Gross. Fue una decisión política global del PRO. Este grupo tenía como jefa directa en materia operacional a Silvia Magdalani, alguien que tenía una alta responsabilidad en la AFI. Efectivamente indicó no solamente que Magdalani era la que daba las órdenes operativas directamente a este grupo, sino que además fue la que armó toda la operación de encubrimiento cuando se descubre y se denuncia el espionaje a Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria. Bueno, esto es lo que Leopoldo Moró sabe. Nosotros tenemos más, por supuesto, para contarles sobre particularmente la visita de Martín Coste, pero esto será un poco más adelante. Queremos volver a Macri, que se convirtió de pronto en noticia del día. A lo mejor él pensó que esta era una movida interesante. Se justificó por el lado de la FIFA. Hoy Gustavo Veiga, nuestro colega, ayer, este fin de semana, dijo que el código de ética de la FIFA no resiste la presencia de Macri. Todo lo que se acordó a partir de 2019, desde el 1 de enero del año pasado, determina que Macri no pueda tener una relación como la que tiene con la FIFA. Pero un poco de cholulismo, de intereses, de negocios, llevaron a que lo pongan a Macri en un lugar que posiblemente está pensado también como un mecanismo de protección para el futuro incierto que tiene que atravesar Macri después de todos los desmanes y robos claramente cometidos, porque el problema de Macri es que dejó las huellas demasiado claras en todos los sitios, porque él pensó que se iba a quedar con el poder durante muchos años y que luego iban a venir otros como él para cubrirlo para siempre y que nunca iba a tener que dar explicaciones. La FIFA lo tiene ahora seguramente para darle una especie de reaseguro, como señala Gustavo Veiga. Hoy Macri fue a ver a Cartes con el pretexto, dicen algunos, de la FIFA, del fútbol. También Cartes es un hombre que ha tenido que ver con esa actividad. Pero vale la pena saber quién es Cartes. Cartes es un hombre al que le vamos a leer, vamos a ponerlo en placas. La Embajada de los Estados Unidos, tanto la de Asunción como la de Buenos Aires, calificaron como el mayor narcolavador de dinero de América Latina, de Paraguay, pero también de esta región. Mire, usted vaya leyendo unas partecitas nada más. Los cables tomados por Argent Leak, el histórico libro de Santiago O'Donnell, dice: no dejan lugar a duda. Para el gobierno de Estados Unidos, el principal lavador de dinero del narcotráfico de Paraguay y uno de los más importantes de América Latina es Horacio Cartes.
Vayamos a otra placa. El primer cable que lo incrimina está fechado en este campeón sudamericano de narcolavado el 27 de agosto de 2010. Fue escrito en la embajada en Asunción de Estados Unidos y lleva la firma del entonces embajador en Paraguay, James Kayson. El cable cita al jefe de la agencia antinarcóticos de Paraguay, quien le aseguró a un diplomático estadounidense que el 80% del dinero que se lava en ese país tiene que ver con cártel. Y siguiendo con este campeón sudamericano de narcolavado, el que fue a ver con tanto gusto hoy Mauricio Macri, el segundo cable, dice Argen Leak, es mucho más contundente. 5 de enero del 2010, enviado desde la Embajada de Buenos Aires, dice que la DEA, la principal agencia antinarcóticos de Estados Unidos, seguía a Cartes por lo menos desde abril de 2009, cuando lanzó la operación transnacional Corazón de Piedra desde las embajadas de Asunción y Buenos Aires y desde la oficina de la DEA en Nueva York. El hombre está verdaderamente muy complicado. Pero volvamos a este tipo de relaciones promiscuas que tiene con lo que es delictivo Mauricio Macri. ¿Quiénes son sus amigos? Bueno, Cartes es un amigo. Seguramente de haber sido argentino, Cartes hubiera sido un digno funcionario de Mauricio Macri, como lo fue Arribas, que fue designado por Mauricio Macri, y vale la pena recordar el contexto en el cual él se presentó como el hombre. Se cayó el sistema. Bueno, me dicen que el sistema, esas cosas que pasan, las computadoras que de vez en cuando se tornan desobedientes. Ustedes me dicen cuando retoman. Lo que iba a contarles de Cartes es que se presentó en el Senado cuando iba a ser designado y allí habló de lo que para él significaba estar. Luego le preguntaron algo referido a la cuestión de los espías y él hizo un chiste y se reía muchísimo, como se ha reído de todos nosotros. Martín Coste, en una nota que presentó Irina Hauser este fin de semana, cuenta en la bicameral de qué manera él sabía que estaban participando del espionaje y cómo él colaboró, él mismo, Martín Coste, que declaró el viernes y volverá el viernes para dolor de cabeza de Magdalani y de Arribas, dice que todo lo que le pidieron, él sabía que era ilegal y que lo denunció, porque le estaban pidiendo una cobertura después que el Instituto Patria, con Cristina Fernández adentro, había detectado el espionaje que se estaba practicando. Cuando se sintieron descubiertos, ¿qué hicieron? Inventaron que podía haber atentados y fueron a Villena, y Villena les dio el crédito. Lo tenemos arriba, escuchémoslo. Lo que quiero es darle la tranquilidad que específicamente yo quiero transparencia. Respecto de la oscuridad del organismo que hoy me toca dirigir, yo no me hago cargo. Le puedo dar la tranquilidad que por órdenes expresas del presidente de la Nación, nuestra gestión va a ser una gestión estrictamente marcada por la ley. Lo que quiero es darle la tranquilidad que específicamente... Llegan los números. Hoy le íbamos a dar un poco de descanso al coronavirus para no atosigarlos, porque la información de todo el día se corresponde con eso. Hubo una reunión de Kicillof y Larreta, todo el mundo está esperando cómo se sale de la cuarentena, de qué manera la van a flexibilizar, y mientras tanto 3.099 nuevos casos y 58 muertos en esta jornada. Vamos a ver qué es lo que de aquí al fin de semana esos mismos números nos están deparando. Pero volvamos a Macri en Asunción, Magdalani en Lomas de Zamora y mañana Arribas. Veíamos ahí el momento en el que él se presentaba. Otro tape que íbamos a compartir con ustedes, otro video, tenía que ver en esa misma presentación en cómo él se reía un poco, jugueteaba. Porque como dice Macri, es un hombre acostumbrado, entrenado para la trampa, y fue por eso que él designó a un amigo íntimo que no tenía ninguna responsabilidad de gobierno anteriormente. Lo único que había hecho Arribas con Macri era ser el valijero, el testaferro, el socio de Macri en los desfalcos que cometían en Boca, que después, gracias a periodistas como por ejemplo Gustavo Veiga, se pudieron conocer. ¿Qué es lo que me dicen que tenemos ahora ya listo? Porque estamos relacionándonos. Está el otro Arribas, el que se ríe, bueno, a ver cómo era. Necesita es mostrarle a la ciudadanía que el primer punto es respetar la ley. Entonces, desde ese lugar, quédese tranquilo que no va a haber ningún tipo de espionaje
tanto a periodistas como a políticos, tanto a periodistas como a políticos, tanto a periodistas como a políticos. Lo que la agencia necesita es mostrarle a la ciudadanía. Todo esto, naturalmente, es negado por el macrismo, pero con elementos muy, pero muy pobres. Arribas mañana tiene que bailar como hoy Magdalani, respondiendo por qué todos los espías dicen que el asunto venía de Arribas, justamente. Es decir, de él y de Magdalani. Venía de la parte superior de la AFI, que responde naturalmente al presidente de la República, que designó a un amigo íntimo del que no solo tendrá que hacerse cargo, es lo más probable, desde el punto de vista político, sino también jurídico. Todas estas cosas, este inmenso poder, este desparpajo con el que actuaron, este intento de dominar a la vida política y a la República misma, de tal manera como si fuera un rehén que está atado a una silla, es lo que lleva a mucha gente a pensar que desde ese poder, con estas marchas que consiguen hacer Clarín, Nación y los trolls de las redes, llevando a cuanto loco anda suelto para protestar, no saben contra qué, pero más o menos se llaman anticuarentenas, al ratito son pro Vicentín, de vez en cuando juegan por la libertad de expresión. Todo esto es lo que puede llevar a una joven conductora, nieta de la conductora habitual, a pensar, no sé si lo tenemos el material, pero fue interesante cómo ella toma lo que mucha gente, lo que se quiere hacer es dar un golpe de Estado, sacar a este gobierno, no llegar al final. Ella lo interpretaba de esa manera. Y cuando uno ve, no lo tenemos ese material, no lo podemos compartir con ustedes, pero no importa porque ya vendrán momentos mejores para la computadora. Sí podemos mostrarles lo que Morales Solá escribió este fin de semana, tan solo el título. Después de todo lo que ha pasado, de la golpiza que le dieron al camión de C5N, el móvil de nuestro canal, después del tremendo ataque que sufrió en carne propia un periodista, después de correrlo por todos lados, Morales Solá se anima a decir que los que alimentan el odio son los otros, no él. Miren el título de la nota de Morales Solá este fin de semana. A esto le salió al cruce muy bien Salieri de Nick, que me dicen, yo no soy persona de redes, pero me dicen que es una persona muy activa y muy ingeniosa, pero además muy buscador y con espíritu periodístico. Miren lo que ahora seguramente está en pantalla, con los títulos de Morales Solá. Títulos que sí hablan de un permanente ataque, de una permanente apelación al odio. Ahí tiene que estar qué pasa si gana Cristina y la táctica del terror, la justicia avanza cada vez más decidida sobre Kirchner, el principio del fin para Cristina, dejar atrás el kirchnerismo, un retorno al pasado más tóxico, el peronismo y el crimen de Cristina. Todo señala a Cristina como jefa de la banda, la decadencia final de Cristina, Cristina Kirchner cada vez más acorralada, la guillotina de Cristina Kirchner, la increíble impunidad de Cristina Kirchner. Yo no sé si podemos poner en marcha toda la violencia, siga mirando un instante más, que desatan con estas cosas. Bueno, vamos a verlo porque van a ustedes tomar contacto con el ataque a Guasora, con el ataque al móvil y con un viejo ataque, porque siempre ellos proceden igual, que realizaron contra alguien que era del PRO, pero que confundieron, y miren en la confusión lo que a él le pasó. Vamos a ir recordando, tenemos seguramente el ataque a Guasora en este momento en el aire. Ahí está Guasora. Miren ustedes cuánto odio sobre una persona indefensa. Había ido a trabajar, fue a desarrollar la tarea que como periodista lleva a cabo, pero lo detectaron, se ve que lo conocen, sobre todo de las redes, ya lo habían amenazado, pensó que la cosa no iba a pasar a mayores, que no lo iban a reconocer tan fácil. Estaba allí. Cuando alguien tomó nota de que se encontraba, lo atacaron de esta manera. Y ahora, ahí está lo del 2013, los profetas del odio. Este es el grupo permanentemente odiador, que tiene como ataque constante
lo que se hace desde los medios de comunicación. Miren la desesperación de ese muchacho por escaparse. Igual que Guasora, que se metió en un kiosco, él tuvo que hacer lo mismo. Miren la salvaje persecución. La corrida desesperada parece una imagen de una película de Netflix. Y sin embargo, era entre ellos porque lo confundieron, creyeron que era otra persona. Esto es violencia. La que desataron también sobre el móvil de C5N el otro día, del que tendrán que hacerse cargo y no será escribiendo notas como la que leímos este fin de semana, en la que se hablaba de los que alimentan el odio, como si fueran los de enfrente. Los de enfrente están gobernando, lo que quieren es que no haya odio, es que no haya confrontación. En todo caso, por lo que pugnan es por la paz, por toda la paz que sea posible, esa a la que apeló el presidente Alberto Fernández el otro día. Y la gente del canal norteamericano de Viacom en la Argentina lo tomó exactamente para el lado contrario, diciendo, ¿qué pretende decir cuando señala que viene a terminar? ¿Con qué quiere terminar? Y quiere terminar con esto, con esta locura de violencia, con ese ataque a periodistas, que un día le toca a uno y le toca a otro. No es verdad que desde C5N no hemos reprochado cualquier situación que se haya producido con algún otro periodista. Eso es un invento para poder decir, sí, nos atacaron, pero cuando nos atacan a nosotros, ellos no dicen nada. Es absurdo lo que ocurre, pero también está la violencia de medios de comunicación. Yo quiero ahora compartir con usted 2 títulos de La Nación. Y usted me dirá si en esto hay violencia mediática o no. Podemos buscar esos títulos ya y dejar la violencia explícita, la violencia de los golpes, la violencia que también tuvimos que tolerar nosotros. Aquí está la violencia de la que los buenos lectores, los entrenados, seguramente toman nota. Mire el título que acompañó un viaje de Cristina Kirchner a ver a su hija, aún enferma, en Cuba. Pese al coronavirus, Cristina viajó a Cuba. Coronavirus, a pesar del riesgo, Cristina Kirchner viajó a Cuba. Mientras tanto, Mauricio Macri, dice La Nación, viajó a Paraguay para participar de una reunión con el expresidente Cartes en su rol de titular de la Fundación FIFA. Ese es el tratamiento que da. Como dice Ari Lijalad, no pueden después decir que no hay libertad de expresión. ¿Lo tenemos a Ari Lijalad? Me gustaría escucharlo. ¿Puede ser? Le pregunto a José María García, que me está conduciendo. ¿Qué es lo que tenemos de CFK? El tuit de Cristina, vale la pena sobre lo que significa lo que dijo el diario La Nación sobre estos viajes. A ver. Ahí está la mención que hace Cristina Fernández a ese tuit. Ahora sí quiero pasar a Ari Lijalad, porque el tema es que mienten mucho. Y sin embargo, aún la mentira sería tolerable, el nombre de la libertad de expresión. Lo que no es tolerable es que por todo esto han caído en lo que podrían ser delitos muchos periodistas, aún algunos que no fueron mencionados y que poco a poco van a ir cayendo, nombrados por los espías, como le pasó a Santoro con D'Alessio, como le pasa ahora a más periodistas que están hasta las manos en su locura por jugar desde el PRO, desde el gobierno, desde la antirrepública, contra los que están en estos momentos en el poder político, hace 5 o 6 meses. Es una locura lo que sucede. Mire lo que dice Ari Lijalad. ¿No está? Bueno, les tenemos que pedir alguna disculpa, por supuesto. Las computadoras son así. De vez en cuando nos dan este tipo de disgusto. Muy de vez en cuando, por cierto, porque si no uno terminaría con un ataque de caspa. Vamos a hacer ahora, es mucho lo que me tengo que saltear, me da pena, el estado presente. Vamos a poner una nota de David Cufré que marca otra de las mentiras que se dicen en nombre de la pelea que llevan a cabo. Lo que escribe David Cufré se relaciona a cómo el Estado en realidad trata de salvar a las empresas privadas, no tomarlas. Se inventó a través de lo que sucede con los estafadores de Vicentín, que el Estado va por todo. El Estado está protegiendo a las empresas, mucho más que en otros lugares donde ponen la plata y se las quedan, como Alemania, con Lufthansa y tantas otras en el mundo. 940.000 millones de pesos, mire la primera placa, destinó el gobierno para auxiliar a las empresas y particularmente a la crisis por el coronavirus.
La segunda placa habla de algo que todos los días nosotros nos permitimos mencionar. 170 países están afectados por la crisis. Los derrumbes del Producto Bruto del 12,8%, 13% prácticamente en Italia y en España, para tomar ejemplos, son altamente demostrativos de lo que sucede. Mira otra placa, aquí tenemos al Reino Unido con el 10%, Brasil con el 9%, Estados Unidos con el 8% y la Argentina con el 9,9% de la caída. Entonces, si 170 países lo padecen, y los países más desarrollados, los que tienen más defensas, van a caer entre el 10, el 12 y el 13%, naturalmente, ¿qué queda para la Argentina? Mire la última placa, muertos por millón de habitantes. La Argentina tiene 31 muertos. Nosotros nos condolemos de 58 muertos en el día de hoy. Pero el número, si lo dije bien, 58 muertos efectivamente, pero en otros lugares se cuentan por miles, por cientos cada día. Entonces estamos en una situación completamente distinta. Hemos caído en lo económico porque eso es inevitable, pero se ha pagado con 31 muertos por cada millón ese esfuerzo que se ha hecho, mientras que el Reino Unido tiene 672 y España 607. Está la placa para que usted nos acompañe seguramente. Suecia 540, Francia 447. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. No sé si podemos... ¿Qué es lo que tenemos, me decís, Jota? Mayra, bueno, esto lo que va a hacer, sí, es de agudizar la desigualdad, pero nunca perdamos de vista que esa desigualdad viene con lo que se hizo antes, lo que es el mundo en este momento. Mañana le vamos a presentar un informe sobre cómo los más ricos del mundo, que no son ni 3.000, también están diciendo, bueno, vamos a tener que pagar algún impuesto. Aquí se niegan los 11.000 que hay. 2.800 ricos que tienen billones de dólares han concentrado todo. Usted imagina un pequeño pueblo de 3.000 habitantes de la Argentina. Muchos de ustedes tienen familiares, parientes o son de un pequeño pueblo. Yo soy de un pueblo mucho más grande, como 10.000 habitantes. 3.000 habitantes. Piense entonces, perdido en algún lugar del mapa inmenso de la Argentina, pero mucho más en todo el planeta, un pueblito de 3.000 personas, que tienen la riqueza de 4.000 millones de personas, que tienen la riqueza de todos los más o menos ricos en Estados Unidos y en Europa. Es increíble lo que le pasa al mundo, y esto agudiza la desigualdad. Esto lo hace invivible, es el reproche cotidiano que nosotros tenemos. De ahí la pelea contra el neoliberalismo, que es un azote para el mundo, y lo fue para la Argentina en los 4 años que estuvieron en el poder con este hombre que fue a Paraguay, no se sabe para qué hoy. Algunos piensan para buscar protección de antemano, para tener algún lugar cercano a donde escaparse si la situación llega hasta él, como parecería que no hay solución para él, en el sentido de que efectivamente tenga que ocurrir. Sobre la desigualdad, hay una joven que se ha destacado, que ha hablado en TED, que entiende perfectamente el tema y a la que queremos poner casi como un cierre hoy, para decirle que todo lo que discutimos cada día, todo lo que compartimos con ustedes es para intentar ayudarnos a pensar en un mundo muy injusto, en un mundo en el que unos pocos se quedan con todos, pero que tiene demasiado poder, el poder de estos medios que mienten, estos que alimentan el odio para que nos destruyamos como sociedad, para que corran como corrían por Avenida de Mayo aquel joven hace unos pocos años, o para que golpeen al colega Guasora como lo hicieron, o para que saquen a empellones un móvil de televisión, el nombre de la libertad de expresión. Están locos, pero locos solos. Esta salud mental. Un saludo a Concepción del Uruguay. Estuvimos hablando el otro día con Fabián Galarraga y muchos amigos, Germán Berkovich, el viceintendente de la ciudad, justamente de salud mental, muy afectada por todo esto. Y después la consecuencia es una desigualdad que de vez en cuando, como si fueran culposos, dicen aumenta la desigualdad y lo ponen en un título, aumenta la pobreza. Esa pobreza que va a ser algo tremendo con lo que el mundo tendrá que enfrentarse, y también particularmente la República Argentina. Escuche a Mayra Mendoza hablando de la desigualdad y palabra por palabra piense que las hacemos nuestras, que cada día nuestra bandera es pelear contra eso. Gente, si nosotros
viviéramos una tragedia y perdiéramos todo. Seríamos nosotros las víctimas de la tragedia. Y mucha gente se solidarizaría con nosotros y nos ayudaría a recuperar ese nivel de vida que hemos perdido. Para que la gente se solidarice con vos y para que recuperes algo, primero tenés que haberlo tenido. Cuando les pido que se imaginen eso, es para que después de esta charla entendamos que si es una tragedia perderlo todo, también es una tragedia nacer sin nada. Lo que más me gustaría es que empecemos a hacer algo para que ningún pibe tenga que soñar con comida y que empiece a soñar con su proyecto de vida. Mayra Arenas se llama esta joven que conoce la pobreza, que ha padecido la desigualdad y que lucha a brazo partido contra algo que iba a ser seguramente el leitmotiv del gobierno de los Fernández. Pero no ha sido posible ir a esa pelea y a esa lucha por todo lo que en estos momentos está sucediendo en la Argentina. A veces hay problemas, las máquinas son las máquinas, los aspectos humanos son precisamente los que nos salvan. Le quiero agradecer el apoyo a José María García y a Leandro Gabriele en estudios y a Chuzo, un director de excepción, que me fueron más o menos advirtiendo de los inconvenientes que teníamos. Se cayó el sistema. Imagínate, está en la oficina, está haciendo su trabajo y de pronto se queda absolutamente sin nada y a ciegas. Así lo tuvimos que hacer. Gracias a Mariano Perrino y a la producción de Julián Capazo y Anabela Sánchez, más o menos hemos podido salir a flote. Y usted seguramente aplica toda su tolerancia para que nosotros podamos despedirnos con una sonrisa, dejarlo a Pablo Dugan, esperar por el gato silvestre y decirles hasta mañana si Dios quiere.